buenos días a todos, bienvenidos. Iniciamos esta nueva mesa redonda alrededor del PERTE, el PERTE Chip en concreto, ese concepto de chip que hemos ido viendo estos últimos años en las noticias, o sobre todo a través de la pandemia, esa crisis de suministros, esa falta de abastecimiento y escasez de semiconductores, y hemos visto bien lo que significaba precisamente esa dependencia tecnológica de otros países, en concreto de Taiwán, que es el que tiene el 66% de esta producción, ¿no? Y hemos visto bien cómo pues esa dependencia nos hacía no solamente a nivel empresarial o tener esa escasez, sino que nos llegaba a toda la población, esa cotidianidad del día a día, que nos intentábamos comprar un coche y no lo podíamos estrenar hasta dentro de un año y pico, ¿no? Entonces, hemos entendido bien lo que significaba no tener soberanía, lo que significaba tener esa dependencia. Entonces, por eso el año pasado, en febrero, pues publicó la Ley Europea de Chip con la intención de potenciar esa productividad, aumentarla un 20% hasta el 2030, ¿no? Entonces, estamos con esa voluntad de que realmente inyectar ese aumento de producción de chips que hemos visto que necesitábamos, ¿no? Esta sala en concreto, esta mesa redonda en concreto sobre el chip fotónico, hemos titulado la mesa Fotónica integrada, la soberanía tecnológica e industrial que España necesita. Y no es un enunciado hiperbólico, sino que es una sentencia firme. Y bueno, y aquí estoy acompañada de 4 expertos que nos van a explicar muy bien su día a día y nos van a explicar por qué esa fotónica integrada es tan importante para integrarlo, nunca mejor dicho, en nuestro país, ¿no? Entonces, si me permitís, voy a presentarles. En primera instancia tengo a Carlos Domínguez. Carlos es profesor de investigación del Instituto de Microelectrónica de Barcelona desde SIC. Es coordinador de plataforma para realización de circuitos fotónicos integrados en nitruro de silicio y coopera en la Sala Blanca de Micro y Nanofabricación. Pues buenos días, Carlos. Buenos días. Nos acompaña también Javier Martí. Javier es catedrático de fotónica de la UPV. Es fundador durante 17 años del Instituto de Tecnología Nanofotónica, la NTC de Valencia. Desde el 2014 es coordinador del nodo NTC de la ICTS de sabía que aquí me iba a quedar, micronanofabs, de la Red Nacional de Salas Blancas para Micro-Nanofabricación. Y también eres el fundador de la empresa que conocemos muy bien en España y en Europa, Dash Photonics. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Acompaña también Carlos Avellán. Carlos es ingeniero de telecomunicaciones y máster en fotónica. Hace casi 7 años que cofundaste QSight, una startup tecnológica con sede en Barcelona, que estáis aplicando pues, la ciberseguridad y la eficiencia computacional. Bienvenido, Carlos. Y también nos acompaña David Domínguez, David Doménez, que es doctor ingeniero de telecomunicaciones por la UPV y cofundador de la empresa de VLC Photonics, donde ejerce de CTO. Desde el 2011 dirige el área de la técnica de la empresa, donde se desarrollan circuitos fotónicos integrados a medida para diferentes clientes. Pues bienvenido también, David, bienvenidos todos. Yo no me he presentado, me presento la última. Soy Rosa Sánchez, Innovation Manager de SECFO, el clúster de tecnologías Deep Tech, que lo que hacemos es generar innovación en todo tipo de sectores de nuestra economía a través pues eso, de las tecnologías profundas, entre ellas pues, la fotónica. Y una vez presentados todos, me gustaría que el auditorio también nos conociera un poquito mejor y que nos habláis un poco de las capacidades en las que sois expertos en vuestra organización, vinculados sobre todo al chip de la fotónica. Si te parece, empezamos por ti, Carlos. Muy bien. Buenos días y gracias por invitarnos a esta mesa redonda, en principio. Mi nombre es Carlos Domínguez. Llevo 30 años dedicado a desarrollar tecnología microelectrónica en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Somos uno de los centros pioneros en el establecimiento de una línea CMOS y trabajamos con una sala blanca con capacidad para mantener esa línea CMOS y otros tipos de tecnologías derivadas del silicio como material fundamental. En mi caso, en los últimos años, 10, 12 años, me especialicé en fotónica integrada, pasé de hacer circuitos microelectrónicos a hacer circuitos microfotónicos, por así decirlo, pero partiendo, y esto es una ventaja que teníamos, partiendo de una base común,
que habíamos venido generando a lo largo de mucho tiempo. El instituto desarrolla diferentes tipos de tecnologías y desde la plataforma fotónica, que es la que yo intento coordinar dentro del instituto, nuestro interés está en hacer visible todo lo que son los circuitos fotónicos integrados a las industrias españolas, desde un punto de vista no solamente de su fabricación, sino también de sus aplicaciones, y ver qué posibilidades tienen estos circuitos para el desarrollo de nuevos productos dentro de lo que sería el mercado actual. Con este objetivo, sobre todo el objetivo de apoyar a las industrias, trabajamos en 3 vías diferentes. Podemos hacer proyectos colaborativos con las empresas, de manera que bien a través de proyectos nacionales o internacionales, como se ha comentado antes aquí, compra pública innovadora o todo lo que sea necesario. Podemos desarrollar proyectos de investigación para apoyar en la parte de investigación a estas empresas y avanzar más rápido. También podemos, por otro lado, desarrollar prototipos mediante una propuesta de costes compartidos, de tal manera que a las pymes les es menos oneroso poder desarrollar algunos tipos de conceptos en fabricación, y para lo cual utilizamos lo que llamamos, lo que en microelectrónica de siempre se ha llamado y que hemos asumido en la parte de fotónica integrada, los proyectos las obleas multiproyecto, donde el coste es compartido y no se tiene derecho de propiedad intelectual, salvo sobre los diseños que se realizan, no sobre la tecnología que se genera, ya que la tecnología es estable y lleva un tiempo ya especializada en esa fabricación. Otra tercera vía es realización de prototipos específicos. De esta manera, las industrias tienen derecho sobre la propiedad industrial y propiedad intelectual de todo lo que se desarrolla en nuestro caso, y el único problema es que suele ser un poco más caro. Por eso le ponemos al final como prototipo más que como demostrador, que sería la fase anterior. Y últimamente, no últimamente, sino para finalizar, donde también queremos apoyar a las empresas es en lo que se ha estado hablando en la mesa anterior, en la formación. Nosotros podemos tanto colaborar con la academia para dar cursos de formación específicos en tecnologías que no son propias, o bien formar cursos a medida para industrias o para personal de industrias que tenga requerimientos específicos. Ya no solamente a nivel de ingeniero, sino incluso a nivel de técnico, que muchas veces también nos olvidamos de ello, y en la tecnología el disponer de un plantel de buenos técnicos capaces de mantener el equipamiento tecnológico es vital. Gracias. Pues realmente, Carlos, pasáis de la formación, la investigación, el trato con las empresas, el potenciar el talento para incorporarlo, es decir, que tocáis prácticamente toda la cadena de valor. Intentamos tocar toda la cadena de valor. Muy bien. Pues, Javier, ¿nos explicas un poquito en vuestro caso? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo creo que aquí habría que empezar por el Centro de Tecnología Nanofotónica, digamos de dónde viene, y a partir de ahí. Y es curioso porque el Centro de Tecnología Nanofotónica surge cuando en Tres Cantos se para la actividad de Lucent, de Aguiar Systems, y digamos, se produce una donación, digamos, a una universidad, en este caso a la Politécnica de Valencia, de una línea completa de fabricación de chips, también con un compromiso de poder retener talento de tecnólogos, que era un poco yo en lugar de técnicos creo que es mejor llamarlos tecnólogos, en el sentido de, digamos, personas que han desarrollado su carrera, que tienen 25 o 30 años, en procesos semiconductores, en Lucent, en microelectrónica. Bueno, pues se incorporan. A partir de ese momento nos ponemos en marcha para poner en marcha la capacidad de producción. No teníamos sala limpia en aquel momento, y bueno, ya después con ayudas diversas se construye una sala limpia. A partir de ahí, pues el instituto empieza a fabricar chips. Empieza a fabricar chips en el 2009. ¿En qué año? 2009. O sea, tardamos mucho tiempo en fabricar chips.
y después en el 2014 se crea Micro-Nanofabs, que es una infraestructura científica tecnológica singular que agrupa, digamos, 3 nodos: el CNM en Barcelona, el ISOM en la Politécnica de Madrid y el Centro de Tecnología Nanofotónica en la Politécnica de Valencia. Eso configura la red de salas blancas de micronanofabricación, cuyo objetivo, como una ICTS, es dar servicio de accesos abiertos a la comunidad, al ecosistema, accesos que van desde simplemente, digamos, enviar un diseño y tras una interacción que se fabrique un dispositivo, unos procesos, pueden ser más sencillos o más complejos. Hay veces que un acceso es fabricar un chip que tardas un año, es decir, en cambio hay veces que es una deposición de un material que tardas un día o 3 días, ¿no? Pero bueno, se crean los accesos para dar servicios al ecosistema y también servicios de que vengan ingenieros de la industria o de las universidades, que se les da una formación para poder llevar a cabo el desarrollo, si no es de todo el trabajo, al menos de algunos pasos que consideren claves. ¿De la fabricación? De la fabricación. Y el último tipo de accesos, que es bastante reciente, es incluso la incubación de empresas, de pequeñas startups que están centradas en un proceso o han generado una patente y necesitan sala limpia. Entonces se les incuba y se les trata como si fuera un servicio, digamos, cuantificando un poco todo el consumo, ¿no?, que se produce, porque al fin y al cabo, digamos, estas instalaciones de micronanofabricación consumen mucho y hay que mantenerlas. Bueno, pues a partir de ahí, digamos, se ha creado toda la capacidad esta de fabricación, cuyo objetivo es acompañar al ecosistema. Y bueno, sí es verdad que desde que se empezó hasta ahora, tras tantos años, ha cambiado hasta la terminología, porque esto de fotónica integrada, que ahora nos parece que está en el día a día, lo cual, vamos, oírlo está muy bien. Es fantástico, sí. Al principio se llamaba óptica integrada, en los libros hablaban de integrated optics, o sea, no era... Entonces ya se habla de fotónica integrada, de circuitos fotónicos integrados, chips fotónicos, todo esto que ahora es tan... ¿Cotidiano? Cotidiano. Sí. Esto es un logro, yo Sí. creo. Y la fotónica, que siempre, bueno, pues es el hermano pequeño y digamos sin tanto impacto como la microelectrónica, pues creo que poco a poco. Y lo que falta claramente en este caso, que también se apoya desde esta instalación, es poder conseguir la transferencia, ¿no? La transferencia de apoyo a industrias. Igualmente, crear industrias ahora es bastante, ahora o hace unos pocos años es bastante normal, pero hace 15 años era muy complicado. Es decir, ¿a quién vamos a transferir si no existen las industrias? Pues en aquel momento pues nos tuvimos que plantear crear las industrias. Entonces también desde el Instituto de Nanofotónica se crearon empresas que pudieran llegar al mercado en nichos, ¿no? En la mesa anterior se hablaba de que la fotónica es una tecnología de nicho para sectores de nicho, como el aeroespacial y defensa, ¿no? De ahí surge Das Photonics, surge un poco en esa línea, ¿no? Y bueno, y así hemos ido actuando. El comentario que has hecho, que también estas salas blancas dan cobijo como incubadora, ¿no?, a nuevas empresas que se están creando, de hecho es un reflejo de que realmente sí que hay esa necesidad empresarial, ¿no?, de crearse esas empresas y de crear ese pulmón económico que avance, ¿no? O sea, que realmente el cambio es muy significativo. Es curioso ver cómo el ecosistema ha ido creciendo, escalando y madurando. Entonces, todo esto que posiblemente en IMEC, digamos, lo han vivido desde hace muchos años, en España desde hace pocos años se está viviendo y estamos viendo ese crecimiento y esa necesidad que está ahí, y hay que acompañar al ecosistema. Pues muchas gracias, Javier. Pues ligando muy bien con esas nuevas empresas, aunque ya lleva unos cuantos años, Carlos,
explícanos un poquito, pues eso, vuestra función en QSight y cómo os habéis ido también creciendo desde su nacimiento. Buenos días a todos y a todas, gracias por la invitación. QSight somos una empresa tecnológica, estamos en el área de Barcelona. Nacemos después de un proceso de investigación en un centro que se llama ICFO. Está en Barcelona sobre fotónica y cuántica, un centro líder en esas tecnologías. Después de una maduración tecnológica de unos 5 o 7 años más o menos, decidimos transferirlo y empezar de forma en una spin-off. Nos dedicamos a desarrollar tecnologías avanzadas de aleatoriedad, que es algo curioso a decir, pero las aplicamos a dos industrias muy conocidas. Una es la ciberseguridad y la criptografía, es decir, proteger los datos, proteger las comunicaciones. Y el otro sector donde lo aplicamos es en la computación de alto rendimiento, donde hay una gran clase de problemas que se requieren resolver en optimización, en finanzas, en muchísimos sectores, también en industrial, que pueden beneficiarse de nuevas tecnologías en un paradigma que está emergiendo que se le llama computación heterogénea, donde puedes tener CPUs, puedes tener GPUs, puedes tener TPUs, puedes tener distintas plataformas cuyo objetivo es mejorar la performance y la eficiencia de computación. Entonces, ¿qué conexión tiene QSight con la fotónica integrada? Pues nosotros lo que hacemos es desarrollar tecnologías cuánticas, es decir, explotamos procesos cuánticos para generar esa impredecibilidad de forma escalable, de forma totalmente impredecible, de forma medible. Todos estos elementos son únicos y los traemos a las aplicaciones. Y para explotar esos procesos cuánticos utilizamos fotónica. Nosotros desde inicio teníamos muy claro que queríamos escalar esta tecnología, es decir, teníamos una serie de patentes y nuestro objetivo siempre ha sido mejorar la ciberseguridad para cualquier persona, esté donde esté, y para ello la única manera de hacerlo era escalar el proceso, ¿vale? No servía utilizar láseres y utilizar fibras ópticas, porque a pesar de que nos permitía hacer sistemas, y los hicimos, y los enviamos, y la gente los utilizó, no nos permitía escalar, y ahí es donde decidimos apostar por la fotónica integrada. En nuestro caso, no como productores, no como fabricantes, sino como usuarios de fotónica integrada, y probamos distintos materiales hasta que nos decidimos por uno, que es el fosfuro de indio, porque es un material que nos permite construir de forma monolítica todos los componentes ópticos que necesitamos y eso nos permite ya escalar. Hoy en día tenemos capacidad, tenemos validado un diseño para producir a escala, a nivel de oblea, a nivel de validación de esta tecnología, lo que nos permite ya apuntar a nuevos mercados. Hoy tenemos dos líneas de productos. La primera son los generadores cuánticos de números aleatorios, que básicamente los integramos a nivel de sistema o a nivel de producto para distintas industrias, actualmente en entorno gubernamental, entorno espacio, entorno data center, son los principales. Y la otra línea de productos es lo que llamamos las RPUs, o Randomness Processing Units, que es un acelerador de hardware, como puede ser una GPU, pero en vez de para AI o gráficos, para lo que llamamos métodos estocásticos. Y esto lo aplicamos tanto con cloud service providers o telcos, como también directamente con end users, sobre todo actualmente en el sector financiero. Pues muchísimas gracias. Realmente la tecnología que estáis llevando a cabo en QSight es súper pionera. Hay un interés, este último verano creo que habéis levantado una nueva ronda de financiación de 10 millones de euros, con lo cual es un ejemplo clarísimo de que hay una apuesta clara por levantar toda esta tecnología, o sea que felicidades. Gracias. Pues ahora David, también desde el mundo empresarial, desde VLC Photonics, explicarnos también un poquito lo que hacéis y Genial. entender mejor esta fotónica integrada. Perfecto. Bueno, buenos días. No te escuchamos. No se me oye, ¿verdad? A Sí, ver. Ahora mejor. Genial. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a esta mesa redonda y la organización del Congreso. Bueno, yo soy David Domenech, director técnico de la empresa VLC Photonics. Tenemos una carrera parecida a QSight en el aspecto de que somos una spin-off. Nosotros, en este caso, de la Universidad Politécnica de Valencia, y fue constituida ya por 2011, o sea, ya hace unos añitos ya. Y nuestra misión o nuestra visión, el por qué surgió esta empresa, era porque había esta tecnología, que obviamente láseres desde los 60, 70 ya había una tecnología madura de este tipo de componentes, pero se estaba llevando a cabo en Europa y en el resto del mundo. Grandes centros de investigación como IMEC desarrollaban procesos, las conocidas foundries, procesos genéricos donde la integración ya no era un componente sino sistemas más complejos. Y lo que detectamos a raíz de la investigación en la universidad es que había una tecnología que no es solo fotónica integrada, no es la foundry. La tecnología fotónica integrada conlleva un ecosistema alrededor mucho más amplio y mucho más complejo. Había una tecnología y una necesidad de empresas que no sabían cómo acceder a ella, ¿vale? Porque hay servicios como Europractice en su momento para microelectrónica muy maduros que llamaban un turnkey solution. Y VLC empezó un poco como el aglutinador, ¿no? El canalizador. Siempre decíamos que nosotros hablábamos foundry, es decir, conocíamos ese ecosistema,
Desde la parte de diseño, nacimos como lo que llamamos una fabless design house. Simplemente teníamos el conocimiento de las herramientas, software, como un arquitecto, ¿no? Hacíamos los planos del microchip, se llevaban a la foundry, ellos nos lo fabricaban. El problema llegaba cuando te devolvían el microchip fabricado y la empresa te decía, ¿yo qué hago con esto, no? Entonces empezamos a intentar rellenar esos huecos. En la parte de VLC Photonics nos centramos sobre todo en el diseño y el testeo de esos chips. Viniendo de una universidad, pues teníamos acceso y conocimiento de instrumentación, tanto fotónica como de microondas, de radiofrecuencia, y nos centramos en esos dos aspectos. Pero, aún así, establecimos una red que nos permitía dar una solución llave en mano. Es decir, desde el concepto inicial, que normalmente venía de un cliente, hacer una ingeniería, hacer un diseño, gestionar la fabricación, el testeo y el paso final, que suele ser el encapsulado, es decir, un producto en un ensamblado con unas conexiones óptico y eléctricas que sean útiles para poder ser integradas en un sistema, como por ejemplo QSAID ha explicado, en una tarjeta más compleja. Con el tiempo, hace 3 años ya, pensaba que eran 2, pero son 3 años, Hitachi High-Tech se interesó por la empresa y adquirió la mayoría accionarial de nuestra empresa, y desde entonces somos parte del grupo Hitachi. Hitachi, claro, somos un grupo de más de 1.300 empresas, 300.000 empleados. Nosotros somos un pequeño reducto dentro de una subsidiaria que es Hitachi High-Tech, que se dedica a dar servicios y a generar productos de alta tecnología en muchos aspectos, desde tren hasta secuenciadores de ADN, ¿no? Entonces, nosotros ahora, un poco la misión de VLC es pasar del prototipo preindustrial a realmente ser capaces de industrializar, llevar a empresas que ya han madurado el TRL de sus productos a través de plataformas, de nuevo, como pueda ser Multiproject Wafer, como ha explicado Carlos antes, a hacer rondas dedicadas a realmente ya escalar. Entonces, ahora mismo nosotros en VLC estamos escalando nuestros servicios de test a nivel de oblea en producciones ya preproducción de cientos a miles de obleas. No hay mucha gente que tenga esos mercados, pero bueno, en ello estamos. Y de la mano de Hitachi somos capaces, pues, de tener una red global comercial que nos está dando ese impulso. No, realmente que una empresa como Hitachi, japonesa, decida invertir en una empresa pequeñita de Valencia, con todas las que pueden haber a nivel mundial, es un buen ejemplo de la capacidad, del nivel tecnológico que tenemos en el país y, por supuesto, el trabajo y la propuesta de valor que tenéis desde VLC, ¿no? Y esto siempre se ha hablado del pulmón que tenemos a nivel académico, ¿no? De ese nivel académico, y nos falta esa transferencia de tecnología, pero hay que ver que, aun siendo pobres en esa transferencia de tecnología, las empresas que surgen son empresas muy punteras, ¿no? Y de eso pues también hay que sacar pecho, ¿no? Entonces, ligando un poquito todo esto y sabiendo, pues hemos visto antes, ¿no? Esos desafíos de la soberanía tecnológica y cómo han hablado, pues, de esas infraestructuras y de esa necesidad también de talento. Ahora les quería preguntar a Carlos, Domínguez y a Javier, ¿no? Ahora que tenemos a la administración pública que nos está escuchando, ¿por qué debería invertir en la industria de semiconductores basada en fotónica integrada? ¿Quieres empezar tú? ¿Qué queráis? Bueno, vamos a ver, yo creo que justo en la mesa anterior ya nos han puesto la alfombra, ¿no? Para responder esto. Es decir, la tecnología fotónica integrada, digamos, no tiene comparación en cuanto al mercado hoy en día con la microelectrónica. Entonces, claramente no tendría sentido apostar, digamos, desde el punto de vista de mercado, ¿no? por una apuesta. Pero, en cambio, sí es verdad que el bajo desarrollo o la inmadurez o niveles todavía no muy avanzados es lo que hace que tenga interés, porque es una nueva tecnología donde los actores todavía no están muy consolidados, como si lo están en microelectrónica. Entonces, ahí hay una oportunidad de posicionamiento en la tecnología. Lo tenemos de alguna forma en el conocimiento, en la tecnología y en la fabricación, y, digamos, fortalecer el ecosistema.
Pues yo diría que es el momento, ¿no? Es timely, ¿no? O sea, habría que apostar porque otros trenes pasaron y no se cogieron, y este está ahí, ¿no? Y creo que tomar esa decisión es importante por la oportunidad que supone hoy en día, ahora mismo, en el ecosistema actual en España para la fotónica integrada. De hecho, la fotónica integrada creo que no necesita presentación en las administraciones públicas porque aparece tanto en el Chip Act europeo como en el PERTE Chip español. O sea, la administración pública es consciente de la importancia, como dice Xavier, que puede tener esta tecnología, no ahora, pero sí a futuro. Claro, ¿cuál es el problema? Como hemos oído antes por parte de María, para poder estabilizar una tecnología y obtener resultados de ella a largo plazo, es necesario empezar a poner los fundamentos. Esos fundamentos tienen que ser ambiciosos y con una visión clara de futuro. Claro, necesitan un apoyo inicialmente que dé a esa tecnología el empujón necesario para avanzar. En España... ¿En qué concretarías estos fundamentos? Ahí te voy. En España en concreto hay un ecosistema de fotónica integrada que, como bien dice Xavier, llega desde, o como dice mejor dicho David, llega desde el concepto hasta la encapsulación, pasando por una cadena de valor completa donde tenemos excelentes científicos, de hecho grupos que están considerados los mejores de fotónica integrada a nivel europeo, y de hecho algunos de ellos reciben premios europeos, y luego tenemos gente preparada tecnológicamente para llevar a cabo las ideas que como empresas como QSI o como Carlos ha presentado podrían generarlo si tuvieran los medios necesarios. O sea, no estamos muy lejos de lo que IMEC hace en lo que es fotónica integrada, y de hecho colaboramos con ellos dentro de PIXFAB. El IMB en concreto o Javier, estamos también dentro de PIXFAB como nodo de fabricación para hacer prototipos o para hacer demostradores. Estamos a ese nivel, necesitamos el empujón, pero el empujón no puede ser como se hizo en su momento, como también bien decía Javier, con el plan de microelectrónica del año 85, donde se dotaron durante 6 años de dinero para tirar adelante el plan de microelectrónica y a los 6 años se olvidaron de él. La continuidad. Así tampoco. Así haremos lo que podamos durante 5 años y luego nos pararemos. Queda claro. Pues ahora les voy a hacer la pregunta a Carlos Avellán y a David, ¿no? En vez de dirigirnos a la administración pública, a los directivos que nos estén escuchando, ¿no? Estos directivos, ¿por qué puede ser competitivo para ellos incorporar una tecnología como la fotónica integrada, la cuántica, en sus empresas? Bien, yo voy a hacer un pequeño alegato en contra de eso, para empezar. Me parece estupendo que discrepes. La fotónica integrada, ya te digo, nosotros hemos estado en contacto ya durante muchos años con muchos potenciales clientes, en el que quizá se intenta meter con calzador el concepto de que es una tecnología que viene a sustituir a la microelectrónica. Y para nada, está muy lejos de esa realidad, ¿no? Entonces, dicho esto... Explícalo bien. Correcto. Dicho esto, creo que es una tecnología disruptiva, como antes han comentado, es una tecnología habilitadora, transversal, que puede ser utilizada en múltiples sectores. Han comentado espacio, defensa, comunicaciones fue el tractor inicial, pero trabajamos en biosensado, en astrofotónica. Hay cientos y decenas de aplicaciones en la que la fotónica integrada tiene cabida. Entonces, la ventaja, siempre la enumeramos también, es muy similar, si no igual, a la microelectrónica. He comentado antes que la idea de fotónica integrada que tenemos nosotros y que queremos potenciar es la idea de un chip que realice funciones complejas, ¿no? Es decir, no solo un componente como puede haber a día de hoy, un láser, un fotodetector, es un sistema complejo y por lo tanto te va a llevar o te va a dar las ventajas que conlleva la integración. Es menos complejidad y coste de ensamblado, mayor fiabilidad, mayor estabilidad, el sistema final requiere menos complejidad a la hora de estabilizar múltiples componentes. Idealmente, si tienes los volúmenes suficientes, la escala de costes entonces se reduce. Esa parte es la que sería, no tendremos el tiempo hoy para discutir,
a día de hoy es donde estamos Más buscando atractiva. qué mercado tiene esos volúmenes como para realmente llegar a la escala de semiconductores o microelectrónica. Pero bueno, esas son las ventajas principales que tendría. Carlos, ¿tú también Desde- discrepas? No. O sí, no sé. Hay un factor importante para nosotros desde este punto de vista, que es que nosotros normalmente cuando vamos a eventos somos los que hacen chips y eres como lo más bajo en la cadena de valor, ¿no? Estás muy lejos de la aplicación. Hablando de chips fotónicos, al revés. Nosotros estamos más arriba en la cadena de valor, ¿no? Entonces, ¿por qué las empresas deberían invertir en algo como lo que hace QSight o en Quantum, en fotónica? Pues no es porque la fotónica en sí o la cuántica en sí, esto es solo la tecnología, al final es porque eso les proporciona algo que les da un valor, ¿no? Ese valor en nuestro caso puede ser más velocidad en la generación de esos números aleatorios, más calidad en la generación de los números aleatorios, que a su vez les da más seguridad en su sistema criptográfico, ¿no? Al final no les pedimos que inviertan en una tecnología, ¿no? En lo que ellos están invirtiendo o están apostando por una nueva capacidad que les aporta un valor concreto, ¿no? O sea, desde un punto de vista de por qué invertir en fotónica, te diría, bueno, porque te aporta un valor concreto a tu problema de negocio, menor coste o más ventaja competitiva. Al final se reduce un poco a eso. Luego, desde un punto de vista más estructural, la fotónica integrada, igual que la microelectrónica, tiene todos estos cientos de aplicaciones o propuestas que sí que tienen un potencial brutal, y si hay una estrategia de inversión más a largo plazo, quizá las podemos aprovechar, mientras que si no la tenemos, quizá no las podemos aprovechar. Y estamos hablando de comunicaciones ópticas y tener la capacidad de desplegarlas puramente nosotros. Hablamos de computación fotónica, es decir, no utilizar la electrónica para hacer cómputo, sino utilizar la fotónica, que resulta que puede tener ventajas competitivas brutales a nivel de problemas y de complejidad o de eficiencia, ¿no? Entonces hay foundries en Estados Unidos, empresas en Estados Unidos invirtiendo cientos y cientos de millones en desarrollar capacidades fotónicas y componentes fotónicos para hacer chips avanzados de computación y computación cuántica, ¿no? Entonces, todo eso son capacidades que quizá hoy no están teniendo ese impacto en industria, pero les da igual, porque lo están invirtiendo porque sí que tienen esa visión a largo plazo de que, independientemente de que ese proceso, ese chip, ese producto funcione, las capacidades que has desarrollado, los componentes que has desarrollado, la tecnología que has desplegado, se va a poder aplicar con esa visión a largo plazo. Entonces, sí que la fotónica integrada, igual que la microelectrónica, tiene muchísimas aplicaciones en las cuales, desde un punto de vista país, Europa, lo que queramos decirle, necesitamos apostar en ellas. Muy bien. Carlos, tenemos los últimos 5 minutitos, Uy. pero yo creo que ahora también viene la última guinda, ¿no? Y aunque vengas del ámbito académico, has explicado muy bien cómo tenéis pues, esos servicios para empresa y esos contactos directos con las empresas, con lo cual no es un mundo académico cerrado en sí, sino que realmente lo que hacéis clarísimamente está tocando de pies al suelo, ¿no? Entonces, explícanos un poquito algún caso de éxito de ese trabajo llevado a empresa. Bueno, como centro, como instituto, hemos tenido varios casos de éxito que ninguno tiene que ver con la fotónica todavía, porque la fotónica, como decimos, es una rama relativamente joven dentro del centro. Pero, sin embargo, voy a dejar a David que explique los casos de éxito, porque para mí mi mayor caso de éxito no es el haber creado una empresa, sino el haber podido colaborar con una empresa que a su vez colabora con un montón de empresas. O sea, esta sinergia que hemos establecido, en la que ellos hacen la parte de diseño, actúan como broker tecnológico y nosotros fabricamos y entregamos los chips, nos ha permitido contactar con muchas empresas. De hecho, tú lo sabrás mucho mejor que yo, pero llevamos 7 rondas, vamos a hacer la 7ª ronda de proyecto de Oblea Multiproyecto, y deben haber participado alrededor de 40, 50 pequeñas y medianas empresas. Esto es un valor añadido muy grande para nosotros. Por O sea, supuesto. no puedo decir, mira, he conseguido un QSight, que me hubiera encantado, o un Lux Quanta, por ejemplo, o un Dash Photonic. No, no lo hemos conseguido. Pero creo que estamos en el buen camino de poderlo conseguir a través de otras empresas. No, evidentemente, el impulso a la competitividad empresarial no pasa siempre por crear tu propia empresa o por generar empresas, sino precisamente el hacer competitivas otras empresas que estén en el mercado, Por ¿no? facilitar ese camino. Exacto. O sea, que la cadena de valor esta del diseño, la fabricación, la encapsulación, la integración, pues es muy necesaria para que realmente el producto competitivo llegue al mercado, y es eso, ¿no? El caso de éxito es clarísimo, o sea, que lo estamos viendo. Gracias. Y en vuestro caso, Javier, ya sabemos que Dash Photonics es la empresa, pero como también nos has hablado de la incubadora, pues... Exacto. Vamos a ver, yo
creo que como, digamos, organismo público, Micronanofabs es el mismo sentimiento, ¿no? Cuando das servicio y te debes al servicio, ¿no? El éxito está en esa función. Y hay muchas veces incluso que pierdes el rastro, ¿no? De dónde ha ido a parar eso que fabricaste y diseñaste. Algunas veces sí que eres consciente, otras veces no, digamos, Es muy no difícil, tanto. es muy difícil. Pero sí es verdad que es muy interesante cuando ves que el cliente repite habitualmente. Entonces empieza a haber servicios que se ha Valor. convertido ya en algo recurrente. Y eso quiere decir que hay una necesidad, ¿no? Y que el servicio pues, se da adecuadamente. Entonces la satisfacción, ya no sé si llamarlo éxito, ¿no? Está un poco ahí, ¿no? En ver que el ecosistema necesita de esos servicios porque de forma recurrente se les está dando esta ayuda, ¿no? Y bueno, ya después pues surgen cosas, éxitos o ya propios, ¿no? De cada empresa o incluso los grupos de investigación, ¿no? Que consiguen pues tener una publicación de altísimo impacto. Todo esto va contribuyendo un poco a la política de éxito, ¿no? En vuestro caso, Carlos, más allá del éxito que pueda suponer QSight en sí, con qué clientes trabajáis o dónde podéis poner ejemplos concretos de esas aplicaciones? Como decía QSight, los productos de QSight en el sector de la criptografía los integran fabricantes de equipos en networking, en cloud. Para nosotros, pues esa representación del orgullo es cuando un fabricante de un equipo decide poner un componente de QSight como parte de su cadena de valor, es decir, que ahora ese componente pasa a ser parte de su cadena de suministro, ¿no? Tenemos ejemplos en entornos de fabricantes de criptografía cuántica, fabricantes de equipos para criptografía postcuántica, entornos de productos de supercomputación. Todos estos son ejemplos. Por ejemplo, en España, el CESGA y el BSC, dos centros de supercomputación, pues apostaron con algunos de nuestros primeros dispositivos y nos ayudó muchísimo a desplegarlo y ponerlo en funcionamiento, y seguiremos trabajando con ellos para mejorar esa infraestructura, ¿no? Son ejemplos concretos de empresas de telecomunicaciones a nivel global. Por ejemplo, una que salió publicada, muchas veces no nos dejan compartir estos detalles, pero salió en prensa que estamos trabajando con Juniper, un fabricante de los grandes de equipos de networking, para trabajar en esta mejora de capacidades de aleatoriedad, ¿no? Pues eso es nuestra victoria, es eso, cuando una empresa decide apostar por el producto de QSight, la capacidad de QSight en su servicio, en su producto, porque eso nos establece una relación a largo plazo casi inmediatamente, más que un software que hoy pones uno y mañana pones otro. Y, por supuesto, de ejemplo tractor a otras empresas que puedan venir a utilizar vuestros servicios. Por supuesto. Y David, en el caso de VLC, Nos quedan 4 segundos. tranquilo, te daremos margen, Genial. Nada, en nuestro caso de WC, bueno, para bien o para mal, poco podemos compartir porque nos debemos a la confidencialidad de nuestros clientes, pero como decía Carlos, creo que un ejemplo claro es que llevamos 12 años de operación y nosotros hicimos un poco así el resumen. Llevamos más de 150 clientes desarrollando 150 aplicaciones totalmente diferentes, desde cuántica, como he dicho antes, a biosensado, astrofotónica. Podemos comentar algunos proyectos, por ejemplo, muy interesantes, que hemos desarrollado microchips para la observación de galaxias lejanas, ¿no? en colaboración con centros de investigación franceses, otros para sistemas de criptografía cuántica, de comunicaciones a larga distancia, con grandes compañías, no solo startups, sino grandes compañías, ayudándoles a desarrollar quizá una parte pequeña de su sistema, porque al final, como decía antes, el microchip fotónico en un producto final es un 5%, un 10% realmente, ¿no? Pero grandes fabricantes de transceivers, también hemos trabajado con todos ellos. Entonces, para nosotros es un orgullo, digamos, el poder haber dado servicio a toda esta gente, y ahora dentro del grupo Hitachi estamos dando servicio a nuestra propia compañía madre, y podemos, algo que es algo público, estamos desarrollando con la gente que hace equipos de análisis clínico, estamos sustituyendo grandes partes que al final son bloques enormes donde se trabaja en óptica de espacio libre, con filtros, con detectores. Estamos integrando todo un sistema que se vende en miles de unidades al año para hacer simplemente típica análisis de sangre, ¿no? Pues ese equipo se fabrica
y estamos dando servicio a nuestra propia empresa matriz, ¿no? Eso para nosotros es algo muy interesante, que de verdad se traduzca en un producto comercial, porque esa es la otra que decía. Esos 150 quizá clientes que hemos tenido, lo podemos contar con los dedos de unas manos, la gente que realmente ha llegado a lanzar un producto comercial viablemente, ¿no? Y es muy complejo, estamos todavía madurando, pero creo que ahora es el momento, como decíais antes, ¿no? de darle el empujón para que realmente esto se materialice en algo, en mercados reales. Pues claro que sí, pues ahora sí que estamos fuera de tiempo. Carlos se ríe. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Hemos visto pues, que teníamos el diseño, que teníamos la fabricación, por supuesto la integración, ese packaging, que tenemos las capacidades, que tenemos el talento y que lo que tenemos que hacer es pues seguir en esta línea, impulsando esta línea, porque realmente vemos que el camino es posible, es factible y solo tenemos que seguirlo. O sea que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Gracias.